tal amigos? Bienvenidos a este espacio que hemos llamado Hablemos de Evaluación. Bueno, el día de hoy hemos escogido el tema Evaluación de franquicias, una ponencia del doctor Axel Rodríguez Batres, la cual fue presentada en la ciudad de Cartagena, Colombia, en el año 2013 en el Congreso de la UPAP. Aquí está, ahí estás viendo al doctor Axel Rodríguez Batres. Como te digo, vamos a hablar sobre la ponencia en el Congreso Panamericano de Evaluación UPAP, Cartagena, Colombia, que también fue llamado el primer Congreso Internacional de Intangibles, de Evaluación de Intangibles. Bueno, ahí estás viendo la imagen del doctor, está también en la portada de una revista. La ponencia es Evaluación de franquicias de la industria restaurantera en México. Y bueno, comentamos, el doctor Axel nació en la Ciudad de México, pero bueno, mucha parte de su vida profesional y académica la ha hecho en el estado y en la ciudad de Puebla, además de algunas estancias en el extranjero. Él es licenciado en Administración por la Universidad Iberoamericana, además es maestro en Administración por la UAP, cuenta con la maestría también en Evaluación de Proyectos de Inversión por la Universidad Autónoma de Guadalajara y la maestría en Evaluación también por la UAP, además es doctor por la Universidad Politécnica de Valencia y bueno, me parece que en estos días ya también ahora es ingeniero industrial. Y bueno, ha sido profesor en distintas universidades, además es el director o ha sido el director de la Escuela de Negocios de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Se ha desempeñado como consultor de gobierno en los 3 niveles y bueno, también ha sido parte del Consejo Técnico de FECOBAR. Y pues básicamente es un referente a nivel latinoamericano en el tema de evaluación de intangibles. Aquí vas a ver ahora algunas de sus participaciones más importantes. Como puedes ver, en el 2008 fue ponente en el Congreso Nacional de Evaluación. En el 2009 fue ponente en el Congreso Internacional de Evaluación. En el 2013 fue el primer lugar nacional de evaluación y el segundo lugar panamericano en la UPAP Colombia, que es la ponencia que estamos revisando el día de hoy. En el 2017 ya por ejemplo, ahí ya le dieron la conferencia de apertura del Congreso Nacional de Evaluación, el 53 en Tampico, Tamaulipas, que bueno, pues la conferencia de apertura y de cierre son los máximos galardones que te pueden dar en cuestión de reconocimiento, ¿va? Siempre invitan, por ejemplo, en el 2017 la de apertura la dio Axel y la de clausura el doctor Oscar Pérez Beina. Y bueno, en el 2018 en el Congreso Mundial de Evaluación en Tijuana también fue uno de los 3 cursos que se impartieron. Yo lo tomé con él, es creación de valor, innovación, diseño, son los temas que maneja. Ahí ahora vas a ver una imagen, esa es la conferencia de apertura, como te decía, del Congreso Nacional de Evaluación en el año 2017. Como puedes ver es en Ciudad Madero, Tamaulipas, el tema era la independencia del evaluador profesional. Y bueno, como decíamos, en esta cápsula está dedicada a la ponencia del Dr. Axel y al tema en especial de franquicias. El modelo de franquicias, bueno, ha crecido mucho en los últimos 20 años a pasos agigantados. La comercialización, la logística, todo el tema automatizado de internet, pues han detonado estos modelos, ¿va? Ha provocado que incluso empresas locales se trasladen al modelo de franquiciadores y franquiciados. Algo que nos comenta el doctor Axel en esta ponencia es que en Estados Unidos tiene una parte de su origen este fenómeno, ya que en zonas residuales y alejadas de los centros de trabajo pues empezó la necesidad, ¿no? Entonces ahí dieron origen a McDonald's, Burger King, Dunkin' Donuts, Kentucky Fried Chicken, entre otras, ¿no? Para el año 2008 eran alrededor de 500 franquicias aquí en México y hoy en día probablemente se superen las 1000 franquicias. Una de las ideas principales de esta ponencia, ahí te va a aparecer en pantalla, dice así: es identificar las variables operativas de las firmas, su agrupación y su contribución al valor de los intangibles de las franquicias que operan en la industria restaurantera en México. Entonces, el doctor Axel nos plantea 3 hipótesis, ahí las vas a ver a continuación en pantalla, vamos a leerlas. Dice así: existe una relación positiva entre el canon de entrada y las cuotas periódicas. El canon de entrada es lo que tienes que pagar para adquirir los derechos de esa franquicia y poderlo operar. Obviamente en ese canon de entrada te incluye la capacitación, etc. Las características o variables operativas de las franquicias se pueden reducir a unos pocos factores representativos. Y la tercera hipótesis es: los factores obtenidos son suficientes para explicar el valor de los intangibles transmitidos a través del canon de entrada y las cuotas periódicas. Entonces, como decíamos, bueno, esta ponencia originalmente el doctor Axel toma una muestra de 300 y aplica encuestas, pero por la calidad de las respuestas, como sea, reduce de 300 a 270. Y mediante la encuesta se obtiene, por ejemplo, identificación de la franquicia, datos generales, datos financieros
Y después de todo esto, también hay inconsistencias, vuelve a filtrar la muestra y quedan únicamente 160. Entonces, de acuerdo con el doctor Axel, ahí te va a aparecer algunos datos en pantalla. En aquel año, el monto de canon de entrada iba de los $3,000 a los $190,000. Derivado de esta encuesta se desprenden 35 variables, las cuales se clasifican de la siguiente manera. Ahí, como puedes ver, dice 1 es el registro comercial, 2 el origen, 3 acreditación. La variable del 4 al 13 son variables de expansión. Localización 14, 15 y 16. Ahorita las vamos a revisar un poco más. Ahí, como puedes ver en pantalla, 17, 18 corresponde a la antigüedad, 19 al tamaño, al 20, y de la 21 a la 35 son económicas, variables que se toman o que se sacan con los estados financieros. Entonces ahí las vas a ver. Fíjate, ahí como decíamos, 1 registro comercial, que está denominado con la letra CERTI, indica si la franquicia está certificada o no. La segunda variable es origen. Lo identificamos con MEX, indica si la franquicia es de origen mexicano o no. La tercera es la acreditación, indica si la franquicia pertenece a la Asociación Mexicana de Franquicias. Expansión, como ahí te decía, va del 4 al 13, ahí puedes ver en la tabla que dice centro, indica si tiene presencia en Centro México, y así, ¿no? Si tiene presencia en el noreste, noroeste, suroeste, sureste, Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos de América, Europa o Canadá. Luego nos vamos a la variable 14, 15 y 16. Localización óptima para el establecimiento, si es en un centro comercial, si es en un centro centro comercial o en una isleta. Y así, 17 y 18 son antigüedad. Número de años transcurridos desde el momento que se abrió o inauguró la primera sucursal o punto de venta. Y la siguiente variable es el número de años transcurridos desde que la empresa se constituyó como franquicia. Entonces, pues, obviamente hay más años, más valor. Tamaño, bueno, número de las sucursales sobre establecimientos al año 2004 y al año 2005. Y finalmente a las económicas, de la 21 a la 35, la cuota de inversión inicial, el número de meses, ventas medias obtenidas por sucursal, costo medio de ventas de la empresa, resultado bruto medio, gastos medios, costo global, resultado medio, impuestos, etc. Ahí las estás viendo todas. Las últimas son el pasivo total, la suma del capital contribuido, razón de rendimiento y razón de rotación de activos. Entonces, como puedes ver, ahí en esa tabla que viste están las 35 variables donde, bueno, se explican. Algunas son financieras, otras son únicamente para describir. Las variables económicas son costo de la inversión inicial, número de meses para el retorno, el costo de ventas, etc. De las 35 variables, decíamos 16 son básicas o generales, y 19 son las variables restantes o de carácter cuantitativo. Y bueno, en esta tabla que vas a ver a continuación se aprecian algunas reflexiones. Por ejemplo, años de la empresa franquiciadora, decíamos la clave es AM, la media es 20.4 y la desviación estándar, el mínimo y el máximo. Entonces, ahorita vamos a generar un modelo, bueno, el doctor Axel está generando un modelo en el cual se pueden evaluar franquicias, pero tienen que caer dentro de estas características que se estudiaron, ¿no? Vamos a irlo viendo. Desviación estándar, mínimo y máximo. Años como franquicia, la media es 9, la desviación estándar 8.4, mínimo 1, máximo 34, y así, sucursal, etc. Tasa de retorno, por ejemplo, son los meses. 10 meses, 6, 0, 36. Resultado antes de impuestos, puestos en miles, resultado neto, activo, pasivo, capital ganado, razón de rendimiento de la inversión. Por ejemplo, la media es 23%. Entonces, si alguien te dice, oye, ¿cuál es el promedio que paga una franquicia? 23%. ¿Por qué? Por ejemplo, si alguien te dice, oye, quiero invertir en bienes raíces, o por ejemplo ahora el presidente de Estados Unidos dice que su fortuna grande, mucho la ha hecho en base al real estate, ¿no? Si tú tomas una lista de los hombres más ricos del mundo, ahí te dicen su giro, ¿no? Software, vehículos, desarrollo espacial, etcétera, ¿no? Los que dicen real estate son como él y muchos otros, ¿no? Como la Torre Trump, que hay, me parece que había en Ciudad del Cabo, en México, en Los Cabos, hay en Panamá, en Estados Unidos, hay como un modelo. Entonces, el real estate, ¿cuánto paga? Igual, de 20 a 30%. Entonces, alguien te dijera, oye, yo le quiero entrar a las franquicias, ¿cuánto puedo esperar sobre $1,000,000 que voy a invertir? En promedio, 23%. El real estate va de 20 a 30, a lo mejor cambio de divisas de 10 a 20%. O sea, ya son tabuladores. En todos te puede ir mejor o te puede ir peor, son promedios, pero bueno. Aquí vemos que el promedio, el rendimiento del modelo franquiciario es 23.39%. El mínimo el 6 y máximo el 88, ¿no? Puede ser de servicios. Entonces, esto es lo que dejamos claro en esta tabla.
Y bueno, entonces, ¿qué más podemos reflexionar sobre esta tabla? Decíamos, son parámetros, ahí tenemos mínimos y máximos. Si alguien un día te dice, oye, tú como evaluador, o si tú eres estudiante y apenas tienes que escoger un tema de tu tesis, todo este mundo de evaluación de marcas, empresas intangibles, es bellísimo. Como puedes ver, aquí ya hay 35 variables con las cuales tú podrías evaluar una franquicia, pero como te decimos, son parámetros. Obviamente en estos, como en la estadística, los promedios ven siempre al centro, no ven a los extremos. Entonces aquí puede haber una que tenga un margen muy poco o uno muy alto, como vemos aquí, el 88%. Si alguien te dice, oye, yo quiero entrar, tú aconséjame, no le puedes decir esta tabla, le decir, pues son parámetros, a ver, oye, pero le puedes decir, a ver, contéstame estas preguntas. ¿Cuál es tu tasa de rendimiento? ¿Qué tal si te dice 30%? Bueno, estás un poco arriba del promedio, que es 23%. No, pues ¿qué tal si te dice 18%, pero parece ser de bajo riesgo, la probabilidad de alta de la franquicia es del 95%, yo qué sé. Entonces tú puedes sacar mucha reflexión a partir de estas variables. Y bueno, con la información obtenida, nos dice el doctor Axel, se puede establecer un modelo de regresión lineal múltiple para determinar el precio de una franquicia de la industria restaurantera en México. El doctor Axel encuentra que hay una alta correlación en el modelo. Ahora vas a ver ahí la fórmula de la ecuación. En la pantalla dice la ecuación para determinar el valor de la franquicia y es así. Logaritmo del valor de la franquicia es igual a 6.671 más 0.0000299 RN más 0.017 AM, que son los años, más el 0.043, que es, bueno, el AM son los años que se hizo la empresa y el AM los años que se hizo franquicia, ¿no? Y así el 0.0458, 0.00 de la sucursal, el 4, si recuerdas cuál es, son la de presencia en el centro, noroeste, etcétera, menos el menos 0.27 del RET. El RET es el retorno de la inversión en meses, más el 0.000031 de si tiene presencia en Estados Unidos, más el 0.901 el retorno o el rendimiento de la inversión. Entonces, si te fijas, ¿qué podemos ver en esta ecuación? Ahí nos dice una de las conclusiones del doctor es: los resultados sugieren que el precio de las franquicias viene influido por factores de reputación, años en el mercado y por la pertenencia a una asociación externa de ciertas capacidades, expansión a nivel internacional y a través del número de unidades propias. Y como era de esperarse también, de algunos factores explícitos como el promedio de resultado neto obtenido en el último año, el tiempo promedio de retorno de la inversión y el rendimiento de la propia inversión inicial. Por lo tanto, estos son los recursos más valorados por el franquiciador y por ello los intenta proteger a través de la imposición de un precio mayor. Decíamos, la ecuación presenta coeficientes positivos, por lo que significa que a mayor valores, mayor rendimiento. El único elemento de esta ecuación que es negativo es el promedio del retorno de la inversión. Otra idea que debemos retomar es que esta relación solo tendrá valor para aquellos casos en los que las variables se sitúan dentro de los límites. Entonces, como vemos, el doctor Axel nos dice, esto es variable, es confiable, si la empresa que vas a evaluar está dentro de los límites que se hizo este modelo o de los límites analizados. No se permite extrapolar valores. Y por último, bueno, el doctor Axel reflexiona sobre qué tanto se apega a la realidad de este modelo. Esto se puede hacer comparado los valores proyectados con los valores reales de mercado. Estos residuos calculados tienen como media valor 0 o casi tendente a 0. Trabajando, se puede observar que solo el 8.1 de la muestra se aleja más de una desviación estándar. Entonces, estos residuos calculados quiere decir el valor que yo proyecté contra los valores reales de mercado. En teoría debería ser mínima la diferencia para decir, este promedio tiende a 0, ¿verdad? El más alto que se aleja es 8.1 o solo el 8.1 se aleja más de una desviación estándar. Una desviación estándar es que está en la campana de Gauss, ¿no? Solo el 8.1 se aleja, por lo cual es bastante confiable. Una de las conclusiones del doctor es que la información financiera es relevante y tiene la capacidad explicativa de valor de una franquicia de la industria restaurantera en México. Entonces, bueno, aquí una manera, hay muchísimos métodos para evaluar empresas, aquí tiene una manera para entrarle, está muy fácil, pongan Dr. Axel Rodríguez Batres, Ponencia UPAP, Cartagena, Colombia, palabras como eso y es muy sencillo. Está en las páginas de FECOBAL, pues precisamente para darle difusión al conocimiento. Y bueno, pues esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima cápsula para seguir hablando de evaluación.